Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ya Sí, la doctora. escuchamos. Señora, sí la estamos escuchando. Bueno, Sí, disculpen, se escucha claro. disculpen el inconveniente. Lastimosamente son los gajes del oficio con la tecnología que a veces nos superan. Pero bueno, creo que lo importante es poder compartir con ustedes. Una vez más me presento, soy la máster y licenciada Leticia Che, ya el director de la red latinoamericana, Juan Carlos, me había hecho la presentación y yo me presento nuevamente. Soy licenciada en enfermería, profesora titular e investigadora auxiliar y directora de la red latinoamericana de Paraguay. Y bueno, Perdón, Leticia, por favor, dejas ¿sí? de compartir pantalla porque es que estamos aquí viendo tu escritorio. Entonces, para podernos al menos ver. Muchas gracias. Sí, ¿ya? Leticia, trata, porque si no, imagínate, seguimos acá parados. Trata de, continúa. ¿Ya no se ve? Ya se ve, ya se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, señora. Gracias, muy amable. Bueno, como les decía, nos acomete hoy la tarea de hablar de farmacología y demencias. Y bueno, por supuesto, como cuidadores que somos, tenemos que tener en claro que la respuesta ante el rol del cuidador en el uso de los medicamentos evidencia que los cuidadores en algunas ocasiones experimentan inicialmente inseguridad e incertidumbre en la gestión de los medicamentos. La manera de responder a esto de buena manera es obteniendo información y educación confiable como la que le estamos aportando en el día de hoy o le vamos a aportar que les proporcione seguridad. La organización y el rol del cuidador, por supuesto, y su gestión para la administración de medicamentos expone la capacidad de los cuidadores para diseñar estrategias que le ayuden a tomar decisiones y a desarrollar el tratamiento medicamentoso oportunamente. La ejecución y desempeño del rol en el proceso de la administración de medicamentos se relaciona con esas habilidades que va adquiriendo los cuidadores para asegurarse de que su familiar tome los medicamentos y de esta manera favorecer a la adherencia del mismo. Por tanto, y además creo que es importante que abordemos este tema a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores, que en todo momento se interesa por capacitarlos y poderle brindar a ustedes herramientas para su mejor desempeño. Nosotros para empezar esta conferencia o presentación no queríamos dejar pasar elementos o conceptos que son importantes para el manejo y el conocimiento de ustedes. Y uno de ellos es demencia. La demencia, descrito por la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, esa capacidad de poder procesar el pensamiento, más allá de lo que podía considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Y por supuesto, interfiere en las realizaciones, en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Dentro de la prevalencia e incidencia de la misma,
vemos que la demencia afecta en todo el mundo a unos 50 millones de personas y se estima que cada año se registran en torno a 10 millones de casos nuevos. Se ha calculado que si la prevalencia de demencia actual se mantiene constante, el pronóstico en el año 2050 habría alrededor de 130 millones de personas afectadas. Dentro de las causas de la misma, en términos generales, vemos que la demencia suele ocurrir a partir de los 60 años. Por lo tanto, el envejecimiento supone uno de los factores de riesgo más significativos. Está causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones con el cerebro. En función del área del cerebro afectada, el impacto puede ser distinto. Puede deberse a diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro de forma primaria o secundaria. Y aquí le quería hacer alusión a los tipos de demencia que existen y, por supuesto, las más frecuentes. Está la enfermedad de Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, las demencias secundarias, que dentro de ellas están las demencias infecciosas o la demencia vascular. Y, por supuesto, ya una vez abordado lo que es la demencia de manera general, no podía faltar el concepto de farmacología, ya que nuestro tema aborda farmacología y demencia. Y la farmacología no es más que la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos. Como ciencia básica, estudia las propiedades físicas y químicas de los fármacos, su preparación como medicamentos, sus características farmacocinéticas y sus efectos en los organismos vivos. Yo, como siempre digo, les hago lo más amigable la presentación o la disertación, aterrizándole un poco, ¿no?, al contexto que ustedes tienen como cuidadores. Y dentro de la farmacología hay un concepto importantísimo que para ustedes como cuidadores deben manejar, y es la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia no es más que la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con medicamentos. Y aquí me detengo. ¿Quiénes son los gestores de esta farmacovigilancia? Está desde el cuidador, ya bien sea formal o informal, hasta el propio paciente. O sea que todos somos precursores de esta farmacovigilancia, a la cual todos debemos estar atentos, porque todo medicamento tiene una reacción adversa en mayor o menor medida, que a veces tenemos reacciones adversas que son muy comunes, otras que son poco comunes y otras que raramente se dan. Y así se describe en la farmacología. Y bueno, el tema que nos aborda hoy, farmacología y demencia, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de la demencia depende de la causa subyacente. Y ya les decía, en la clasificación, todos los tipos de demencia que nosotros encontramos. Y por supuesto, las demencias neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, no tienen cura. Si bien hay medicamentos que pueden ayudar a proteger el cerebro o manejar los síntomas, como la ansiedad o los cambios de comportamiento, del cual hacían alusión a algunas de las cuidadoras en el momento de espera de nuestra intervención, ¿verdad? Entonces, dentro de los síntomas tenemos la pérdida de habilidades sociales, la pérdida de capacidad de juicio, aumento de la dificultad para memorizar, problemas para comunicarse y cambios en el patrón del sueño. Por eso nuestra farmacología también va a estar destinada, ese tratamiento farmacológico, a no solo tratar ese problema neurovegetativo, sino también todos los problemas subyacentes de falta de sueño, estrés y demás que se generan dentro de las demencias. Dentro de las acciones de los fármacos en la demencia están los vasodilatadores, los que aumentan también las condiciones de la sangre, los que optimizan el metabolismo intermediario entre las neuronas y las células, los que incrementan la acetilcolina cerebral, los que estimulan el sistema nervioso central, los que tienen capacidad anabólica y los antidepresivos.
Y por supuesto, los medicamentos que tratan la enfermedad de origen y ayudan a enlentecer el deterioro cerebral. Estos son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y bueno, les voy a explicar muy, por supuesto, sencillito, qué es la acetilcolinesterasa, que no es más que una enzima crucial para la transmisión nerviosa en las uniones neuromusculares. Ayuda al sistema nervioso a funcionar apropiadamente. En las personas con la enfermedad de Alzheimer, la concentración de acetilcolina puede ser baja. Por eso el sistema nervioso no funciona apropiadamente. Estos fármacos, por supuesto, van a mejorar temporalmente la funcionabilidad mental, incluida la memoria, pero no retrasan la progresión de la enfermedad. Entonces, por supuesto, vemos que se utilizan fármacos que alivian los síntomas que producen esos cambios de comportamiento en función de cada síntoma predominante. Por eso les decía que cambia de una persona a otra, porque en función de esos síntomas predominantes y la fase de demencia, se emplearán distintos tipos de psicofármacos, como ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos y antiepilépticos, para mejorar temporalmente los síntomas de la demencia y retrasar su avance. Se utilizan, entre otros, los siguientes fármacos. O sea, estos son los que se utilizan de elección y son los que les decía que son los inhibidores de la colinesterasa. Estos fármacos actúan reduciendo la actividad de esta enzima y por tanto inhiben la degradación de esa acetilcolina. Como bien les decía, como está en concentraciones bajas, ellos inhiben esa degradación, o sea que se siga poniendo, por supuesto, en menor concentración, lo que incrementa, por supuesto, y favorece la concentración de la misma y el tiempo que ésta permanece en el lugar de la neurotransmisión. No podríamos hablar de medicamentos, de farmacología, sin y por supuesto de farmacovigilancia, que les hablaba y les comentaba, que es una de nuestras funciones, sin hablar de los efectos adversos. ¿Qué son los efectos adversos? Es una reacción adversa a un fármaco o efecto, es un término amplio que se utiliza para referirse a los efectos no deseados de un fármaco, que pueden provocar malestar y, por supuesto, resultan peligrosos. Dentro de la farmacología del Alzheimer, nosotros tenemos que, básicamente, el tratamiento farmacológico para el Alzheimer se basa en mejorar la memoria y las demás capacidades cognitivas, además de reducir el daño celular a nivel cerebral, que debilita esas conexiones neuronales y genera la pérdida de gran parte de las funciones intelectuales. De esta manera, el paciente diagnosticado con Alzheimer podrá mantenerse estable durante un tiempo y mejorar su calidad de vida gracias a esa farmacoterapia que nosotros le estamos aportando. Dentro de los medicamentos que, como les decía, de elección se utilizan, entre otros, tenemos el donepezilo, que es un medicamento precisamente empleado para tratar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer leve o moderada. Y como bien les decía, actúa en el cerebro elevando los niveles de la sustancia, o sea, de la enzima acetilcolina, los cuales están disminuidos por la enfermedad. Este medicamento inhibe de forma selectiva y reversible la enzima, su absorción digestiva es muy rápida y su semivida prolongada permite que pueda administrarse una vez al día. La dosis inicial es de 5 miligramos al día y después 4 semanas de administración que pueden incrementarse a 10 miligramos por día. A ver, como siempre les dije y como les había comentado anteriormente, acuérdense que esto varía de un paciente a otro. Como siempre nosotros decimos en términos de médicos,
lo que en un paciente se comporta de una manera, en otro se comporta de otra, y la respuesta de su organismo es totalmente diferente. Por eso no me enfoco mucho en cada uno de los medicamentos, darle dosis, darle cantidad de veces, administrar, porque va a variar y a depender del criterio médico y de la evaluación que tenga nuestro dependiente. Entonces, diversos estudios han demostrado que la eficacia de este fármaco para mejorar el estado global clínico de los pacientes, concretamente mejora la cognición y la capacidad funcional, así como la calidad de vida. Dentro de los efectos adversos más frecuentes que encontramos en este fármaco está la diarrea, las náuseas y el dolor de cabeza. Tenemos otro medicamento o otro fármaco denominado rivastigmina. Este se absorbe bien también por vía oral y su semivida es corta. Por eso se administra en 2 dosis diarias. Vieron que el anterior tenía una semivida larga y por eso con una sola vez al día cumple bien su función. Pero este, al tener su semivida corta, entonces se debe administrar en 2 dosis diarias. La evidencia científica ha demostrado que la administración de la rivastigmina también mejora el estado clínico global de los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve o moderada, y puede emplearse también en otros tipos de demencias con parkinsonismo asociado. Y dentro de los efectos adversos más frecuentes que tiene este fármaco es dolor de cabeza, sensación de ansiedad, depresión, mareo, desmayos, falta de pérdida de apetito, disminución del peso, infección en la orina, o sea, puede presentar dolor al orinar o la necesidad de ir al baño con más frecuencia, como si hubiese ingerido un diurético, incontinencia urinaria, imposibilidad de detener adecuadamente la orina, sensación de malestar, diarrea, ardor de estómago, dolor estomacal, sensación de agitación, cansancio, debilidad general, febrícula. Puede tener además erupciones cutáneas, reacciones cutáneas alérgicas, donde se le ha aplicado el parche, porque este fármaco se puede utilizar de 2 maneras. O sea, está en su presentación en comprimidos o cápsulas, y también se puede utilizar en parche. Y por supuesto, este tipo de parche puede producir reacciones cutáneas que son similares a las eczemas y tienen enrojecimiento, prurito, que es la picazón. Prurito es el término que se utiliza, o sea, la terminología médica que se utiliza para describir la picazón, hinchazón e irritación. Son los efectos adversos. Tenemos dentro de estos inhibidores también el fármaco galantamina. Esto es un medicamento antidemencia que se utiliza para tratar los síntomas de la demencia leve o moderada de tipo Alzheimer también, y también, por supuesto, aumenta la cantidad de acetilcolina en el cerebro, y de esta manera trata los signos de la enfermedad. Dentro de sus efectos adversos tenemos la disminución de apetito, la pérdida de peso, ver o sentir cosas que no están presentes, a lo cual se le describe en terminología médica como alucinaciones, depresión, sensación de mareo, desmayo, temblores, espasmos musculares, dolor de cabeza, sentirse muy cansado, débil o con malestar general, sensación de mucho sueño, tener poca energía, dolor abdominal, diarrea, indigestión, caídas y heridas. Por supuesto, ¿no? Por consiguiente, al haber una caída, estamos propensos a que exista una herida en nuestro paciente. Y tenemos la memantina, que este fármaco es también aprobado para el tratamiento de el Alzheimer, o sea, la enfermedad de Alzheimer moderada a grave. O sea, en los anteriores utilizábamos en moderada, leve y moderada. Ahora este es moderada y grave, aunque también se utiliza en esos casos de leve y moderada,
y en los pacientes que no toleren los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Se administra 2 veces al día por vía oral, que es por donde tiene buena absorción, y los alimentos no afectan su absorción. Y tiene una biodisponibilidad aproximadamente del 100%. Ahora, dentro de los efectos más frecuentes de la memantina, encontramos dolor de cabeza, somnolencia, estreñimiento, pruebas de función de hígado elevada, vértigo, alteración del equilibrio, falta del aliento, tensión alta e hipersensibilidad al medicamento. Siempre es bueno tener en cuenta todas las reacciones adversas porque además con estas reacciones adversas nosotros podemos actuar de manera rápida, por supuesto hacer una toma de decisiones y poder informar, por supuesto, posteriormente a los profesionales de salud cuáles fueron los eventos que nosotros pudimos observar. Y dentro de los efectos adversos poco frecuentes de la memantina tenemos el cansancio, infecciones por hongos, confusión, alucinaciones, vómitos, alteración de la marcha, insuficiencia cardíaca y formación de coágulos en el sistema venoso, a lo que llamaríamos trombosis o tromboembolismo venoso. Y dentro de los efectos adversos raros, convulsiones. O sea, raramente va a haber un paciente que con la utilización de la memantina convulsiones, que no quiere decir que no suceda, sino que es un efecto adverso raro. Y como dato curioso y novedoso, porque bueno, siempre es bueno en el renovar del conocimiento, también independientemente de retomar lo que se está utilizando, sino tener la esperanza también de lo que se puede lograr posterior para el tratamiento de estas demencias, comunicarles que el Lecavenab es una nueva puerta a la esperanza para el tratamiento de estas afecciones de demencia, ya que es un medicamento, es el primer fármaco que consigue frenar el deterioro. O sea, en estudios que se han realizado, se ha demostrado que consigue frenar el deterioro. Y con ello, por supuesto, modifica el curso de la enfermedad, puesto que reduce el depósito de beta-amiloide cerebral y frena en un 27% de deterioro cognitivo en personas con Alzheimer o con deterioro cognitivo leve. O sea, esto es un dato curioso y, por supuesto, alentador, porque vemos que si bien no cura la enfermedad, sí puede frenar, por supuesto, ese deterioro progresivo que se experimenta en este tipo de patología. Y, por supuesto, también comunicarles que no es utilizable o no es recomendable para todos, ya que este tipo de fármacos no es útil en personas con una función cognitiva plena o estas personas que estén en etapas avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Por eso el medicamento no previene ni cura la enfermedad. A veces saben que por exceso o por defecto pecamos y en ninguno de los dos casos es factible. Por eso se plantea dentro de la investigación que no es para todos, porque no previene ni cura la enfermedad. Solamente su acción es de frenar ese avance hacia el deterioro. Y bueno, como siempre les digo y siempre trato de compartirles una frase que nos alienta a ser mejores cada día en cada una de las funciones que realizamos, ya sea con un familiar o ya bien sea con algún paciente que se nos sea asignado como cuidadores. Entrégate completamente a los que te rodean. Sé generoso, ya que un gesto amable puede llegar a la herida, que solo la compasión puede curar. Muchísimas gracias a pesar de todos los inconvenientes. Leticia, muchísimas gracias. Quería pedirte el favor que como la presentación no la pudimos hacer, entonces si era posible que me la enviaras y yo hago que la compartan mañana con las personas que están matriculadas en el ciclo de conferencias. Ahí vi, bueno, primero Leticia, si ahí ya tengo que me estás diciendo que sí, entonces te lo agradezco. Y lo otro es que por ahí vi unas preguntas en el chat. Ese es el momento de que de pronto los que quieran hacer una pregunta es bienvenida.
Por ejemplo, a mi mamá sí le están dando memantina, pero esa se la dio el doctor, el urólogo. Y solamente me dijo dársela por la noche, en horas de la noche. Se la estoy dando. Aparte de eso, con la quetiapina por 150, eh, y obviamente la de la tensión y la del colesterol. Y bueno, en realidad sí ella ha presentado enfurecimientos terribles. Enfurecimientos es una cosa impresionante. A veces digo yo que de pronto ni se la doy porque ella sí presenta eso, una agresividad algo terrible y, y una desconfianza fatal, sobre todo con su bolsita de la plata. Coge de pronto a desconocer a las personas y de pronto a mí misma me desconoce. Ella llega, por ejemplo, que yo salgo a la tienda a traer la leche, cuando llego, dice, me dice, por ejemplo, y Rosalba, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? A lo mejor se largó, quién sabe para dónde, estando hablando conmigo misma. Entonces yo dije, pues a veces yo digo, no, yo soy misma, yo soy Rosalba. Eso no, mi hijitica, eso no me venga aquí con cuentos ni bobadas, que eso no, y se pone muy agresiva, se pone de una agresividad terrible. Pero después, cuando yo por ejemplo, la amenazo, yo le hago una amenaza que ella no quiere a mi hermana. Entonces, le digo, si no se va a portar juiciosa, yo la llevo donde mi hermana, yo la llevo donde Clara, así se ponga brava. Entonces, como que se frena conmigo, pero entonces la emprende con ella. Le dice, yo no tengo que ir a hacer allá nada donde esa india, donde esa, bueno, se me porta terrible. Entonces, hay como, no sé cuál sería la reacción, pues para que yo le pudiera de pronto frenarla, quitarle, porque le estoy hablando y ella no escucha. Le pongo los audífonos con pilas Rosalba, bien. muchas gracias. Es que tenemos que darle tiempo a todos y ya creo que la idea tuya fue clara y creo que hay una palabra que oí mal, no sé que si fui yo el único, entonces tener cuidado con cómo nos expresamos. Eh, Magíster, por favor, ¿qué le puedes decir a Rosalba? Bueno, realmente, como bien le decía, lo primero, por la indicación médica que tiene y observando, hay que tener bien en claro en el prospecto del medicamento cuáles son las reacciones adversas. O sea, cuáles son las reacciones adversas a la memantina que, por supuesto, pueden también provocar ese estado de irritabilidad. Y en caso de hacer así, en primer lugar, por supuesto, comunicar al médico, por eso le decía, la importancia de la farmacovigilancia. Y esa es nuestra función vital. O sea, cada uno de los efectos adversos que nosotros podamos observar en nuestros pacientes, comunicar para propiciar quizás un cambio en el horario, en la dosis, porque como bien decía, varía de un paciente a otro. O sea, no podemos absolutizar de un tipo de dosis, según por supuesto el tipo de deterioro cognitivo que tenga la persona, es la dosis a aplicar. Eso sería importante. Ya el resto, bueno, por supuesto, es esa interacción social que hace ella con su mamá de lo que utiliza o de las herramientas que se vale para poderla controlar, que bueno, sí, ahí nosotros no, ya no podemos interferir. Muchas gracias, Magíster. Isabel tiene la mano levantada y Gracias. luego Sonia, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Em, yo actualmente laboro en un hogar de abuelos donde solamente cuidamos a personas con algún tipo de demencia, ¿cierto? De las que hablaron anteriormente, cuerpos de Lewis, frontotemporal. Bueno, a nosotros nos ha dado muchos resultados. Yo quería preguntar si la quetiapina ya está avalada, porque hasta donde tenía entendido no estaba avalada por ahí se me fue la palabra, eh, por salud. Y nosotros hemos visto que la quetiapina y la risperidona van cogidas de la mano y es como el tratamiento para la mayoría de las demencias.
y sobre todo pues en la demencia de Alzheimer. Entonces quería preguntar si ya está avalada la quetiapina. A ver, Isabel, como bien o sea, existen aún medicamentos, como los medicamentos que me están mencionando, quetiapina, que aún no se encuentran avalados. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe su efectividad, pero sí se encuentran en estudio. O sea, se están utilizando y se están haciendo muchas más pruebas para poder mostrar su efectividad. Porque bueno, por supuesto, punto de partida de cualquier estudio de investigación que se pueda realizar con estas experiencias vividas, sobre todo en medicina basada en la evidencia, como el testimonio que usted está dando, eso sirve para un proceso de investigación para comprobar la efectividad del fármaco. Ah, ok. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Eso. Ujú. Buenas noches, Gracias. Sonia. Buenas noches. Bueno, una consulta. Básicamente, a mi madre le estamos dando Rivasta, no sé qué, es la segunda que mencionó, que acá le llamamos Exelon también. Entre Sí. entre los efectos secundarios que yo sí he notado es la falta de apetito, que yo no la obligo, pero la obligo a darle de comer, porque le digo, tiene que comer esto porque si no le cae mal el medicamento. Entonces ella a poquitos me va comiendo cuando la tengo de buenas. Eh, la pregunta es, ella me ha bajado mucho de peso. Me estoy temiendo que la doctora le va a eliminar posiblemente ese medicamento o inclusive le va a bajar la dosis porque ahorita está en 9.5 o 9.6 es lo que está. Eh, ¿Qué puedo esperar si le llegan a quitar ese medicamento? O si se lo llegan a... O sea, ¿cuál es la reacción que podría llegar a tener ella? Porque, como todos, episodios de violencia, lo mismo, el dinero, y la guerra contra todo el mundo, a veces está en modo sí, a veces está en modo no, como digo yo, ¿verdad? Nada más es aprovecharla cuando está en modo sí, quererla mucho, cuando está en modo no, pues yo salgo corriendo como una loca, ¿verdad? Pero y la dejo sola un ratito. Pero sí o sea, ¿qué puedo esperar cuando ya no tenga ese medicamento? A ver, Gracias. Sonia, Buenas noches. sí, decías algo fundamental, o sea, estás describiendo precisamente uno de los efectos adversos al medicamento y que por supuesto cuando tiende a, o sea, la cronicidad como una pérdida importante de peso, sí tiene que haber una evaluación clínica para, por supuesto, de manera paulatina, no de golpe, irle retirando el medicamento. Y por supuesto, a criterio médico, sí tiene que indicarle otro tipo de inhibidor en sustitución a este. Por ejemplo, si está utilizando, puede usar la memantina que no tiene tantos efectos, pero eso es a criterio del médico consultante, porque como bien te decía, varía las características de una persona a otra, pero por supuesto, quedarse cubierta sin medicamentos no va a pasar, porque además existen otras drogas de elección que sustituirían esta que le está causando ese efecto adverso secundario en demasía. O sea que sin dejarse cubierta no va a estar, porque si no, sí estaríamos empeorando ese deterioro y progresivamente, por supuesto, le estaríamos afectando mucho más. Pero sí puede haber en sustitución otro medicamento, sin problema. Muchas gracias. Esa era mi preocupación, que quedara sin medicamento. Un placer. Gracias a Sonia por tu pregunta. Y vamos con la última pregunta. Juana Margarita, por favor. Juana Margarita, ¿quería preguntar algo? Tiene la mano levantada. Sí, pero el micrófono está apagado. Sí, sí. Bueno, quiero agradecerles a todos la participación. Entonces, me comprometo a que mañana les estén enviando la presentación de la Magíster. Agradecerte mucho, Leticia, por los conceptos que nos diste, las preguntas que resolviste. A todos, entonces nos vemos el lunes en el otro tema, que en todo caso ya se les estará, pues ustedes saben la programación, pero te estaremos recordando ya desde mañana para que nos veamos el lunes nuevamente a la misma hora. Agradecerles a todos, un abrazo cuidador y estamos hablando entonces, estamos trabajando en todos estos temas que estamos ofreciendo. Recuerden que en la Hay unas librería preguntas en el tenemos... chat.
En la Hay unas librería preguntas tenemos en el chat, discúlpame. una librería, en la librería tenemos unos libros nuevos que están a disposición de ustedes. Vamos a mirar a ver qué pasa en el chat. No sé, Leticia, si tú quieres mirar. Sí, alguien en el chat estaba, o sea, me solicitaba decir la frase del final. Creo que fue algo de lo que alcancé a leer. Hay unas preguntas que no se han resuelto en el chat. La idea es que en estas conferencias, en estas charlas, precisamente las hacemos online para que podamos hablar, participar y compartir, ¿cierto? No solamente quedarnos en el chat, porque es la diferencia de una conferencia online a una parte virtual, ¿cierto? Entonces, Juana ya está por ahí. ¿Tú tienes una pregunta, Juana? Estamos Ya, esperando. muchísimas gracias. Es que tengo problemas con mi teléfono. Muy amable. Gracias, profesional. Tengo una pregunta y es, a mi papá de 91 años que tiene demencia vascular, le están administrando, le ordenaron la rivastigmina. Pero he visualizado que cuando se le da la medicación para la diabetes, que es la Trayenta, él comienza a actuar y tiene mayores episodios de alucinaciones, de entonces, ¿qué hay que hacer o suspender la droga cuando, cuando presenta esos episodios? A ver, Juana, lo primero que hay que hacer, porque existen medicamentos que hacen interacción medicamentosa, y por supuesto, al hacer esta interacción, suceden o se agravan los efectos adversos. Lo primero que hay que hacer es notificar al profesional que le indicó el tratamiento, y a través de esa notificación, entonces ver la conducta a seguir. Y bueno, por supuesto, si ya si es mantenido en el tiempo, realmente entonces está provocando una interacción con su medicación. Pero lo primero es notificar. Por eso es importante, y les decía, nuestro rol en la farmacovigilancia. Nosotros somos los precursores de la farmacovigilancia. Y cuando digo nosotros, somos como profesionales formales e informales, y ustedes, que como siempre digo, son profesionales del arte del cuidado, porque a diario yo doy la teoría y la práctica es la teoría de la verdad. Y ustedes están diariamente en la concreta con cada uno de sus pacientes. ¿Quién mejor que ustedes para ser conocedores de cada una de las sensaciones que ellos experimentan? Entonces, lo más importante, todo lo que nosotros detectemos forma parte de la farmacovigilancia. O sea, importante, interacción medicamentosa, o sea, con otro medicamento, otro tratamiento que le estoy aportando, cómo se comporta, o simple y llanamente cuando le doy el medicamento sin estar asociado a otro tipo de medicamento. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Leticia. Sonia, ya te doy la palabra, pero es que entré al chat a mirar y acá pues tengo dos preguntas que voy a leer, pero quiero hacer la aclaración que somos cuidadores, ¿cierto? Nosotros dependemos de los cuidadores formales, del médico, los enfermeros. Una pregunta que hace Gloria Peñalosa, por ejemplo, que cuando una persona con Alzheimer tiene herpes, ¿cómo podemos ayudarla? Pues el mejor consejo, Gloria, es que le preguntes al profesional que lo está. Nosotros los cuidadores tenemos que evitar esta informalidad, decirle que le eche la cremita, que la hojita de yo no sé qué. Eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Eso no puede seguir siendo. Y nosotros los latinos tenemos mucho esa costumbre, que mi abuelito que le daban yo no sé qué, entonces que démosle la misma agüita y eso no puede ser, saquémonos de la cabeza eso. Y otra pregunta que es magemar. Un paciente de 86 años con demencia vascular en avanzado estado, vale la pena darle galantamina de 8 miligramos diarios de frente a todos los efectos secundarios que contrae. Leticia, pues no sé si le puedes dar una claridad, pero esa es otra pregunta para el profesional, porque no todos somos iguales. La persona que estamos cuidando tiene diferentes patologías, a cada medicamento puede causarle diferentes cosas, entonces dejemos de esta informalidad, por favor. Ese es el mayor consejo que yo les puedo dar en la experiencia de estos 15 años trabajando en esto.
Dejemos esa informalidad y esas preguntas deben ser para el médico tratante. Leticia, ¿le puedes ayudar a esa pregunta, por favor? No, a ver, coincido totalmente en criterio. De hecho, nosotros o sea, en la presentación decíamos en un principio que es a criterio, en primer lugar, a criterio médico y que por supuesto es según la causa subyacente, que nosotros no contamos con los elementos ahora para decir o quitar o poner otro tratamiento. Por eso nuestra acción es farmacovigilancia. ¿Qué observo? ¿Qué veo? ¿Qué efecto adverso? ¿Cómo modifica el comportamiento? Y a punto de partida de eso, notificar a los profesionales que están capacitados para hacer cambio de tratamiento para cualquier tipo. Usted hacía alusión a algo importante y si es característico de los latinos. Vamos a darle tal cosita porque a mí me funcionó. Hay que tener claro, medicina 2 más 2 no es igual a 4. No existen enfermedades, sino enfermos. Lo que en usted se comporta en una manera, en mí se comporta de otra. Y por supuesto, el tratamiento varía de una persona a otra, asociado a lo que usted decía, patologías de base y cualquier otro tipo de situación subyacente. O sea que realmente concuerdo en criterio en ese tipo de respuestas porque tiene que ser consultado necesariamente con el profesional y por supuesto el profesional de cabecera, que es el que conoce realmente la historia de la enfermedad de nuestro paciente. Eso también es fundamental. Claro, Leticia, y la otra cosa de este punto que estamos hablando es que cuando nosotros los cuidadores somos integrales, buenos cuidadores como sé que son cada uno de ustedes, estamos muy pendientes para dar las alertas, para poder informar con nuestras bitácoras, con los controles al profesional para que él sepa qué está pasando y pueda medicar. Y con lo que medique él, pues nosotros podemos trabajar controlando también lo que le está pasando a la persona, si le está causando algún mal, cualquier cosa de estas. Pero es fundamental eso, como dice aquí Juana Margarita, no, piedad, que no, nosotros no podemos estar medicando. Sonia, qué pena que te deje ahí un rato. No, no, va en el mismo sentido. Justamente les voy a comentar muy brevemente una situación que me pasó con mi madre. Le estábamos dando la Rivasta esta, que se me olvida el nombre, y otra pastilla que, bueno, pues acá en Costa Rica tiene su nombre y me imagino que en cada país puede tener su nombre distinto. Esa segunda pastilla me le estaba causando o exacerbando conductas o efectos secundarios muy, pero muy graves, alucinaciones, delirios, era algo terrible. Y yo detecté que era esa pastilla. Y fui a hablar con la doctora, con la psiquiatra, que era la que justamente le diagnosticó la que le recetó esos dos medicamentos y me pidió que le bajara paulatinamente esa que yo detecté que le estaba haciendo daño. Vea, mi madre en 2 semanas, mami no se levantaba de la cama. Mami había que darle casi que con chupón porque ella no se incorporaba. Mami con mantilla. A las 2 semanas ella me dijo, Tita, porque me dice Tita, no me volvió a orinar. O sea, ya ella misma entró en conciencia, comenzó hasta a mejorar al quitarle esta que la doctora me dijo cómo írsela eliminando. Y de momento, pues, solo le estamos dando la Rivasta esta, que se me olvida el nombre. Gracias. Rivastimina. Y sí, Sonia, concordamos totalmente el criterio y alguien decía en el chat 3 momentos importantes. Vigilar, analizar e informar a los profesionales de salud. Ese es el camino. Por eso les decía, se los enfocaba y les di el concepto de farmacovigilancia, que es nuestra primordial función, apertrecharnos de todo el conocimiento que podamos cuando tengamos un medicamento en nuestra mano, ver, porque todos los medicamentos traen efectos adversos, medicaciones o sea, medicaciones entre otros medicamentos, o sea, interacciones medicamentosas, tienen a quién no se le puede suministrar, porque hay medicamentos que no lo pueden tomar los pacientes con problemas renales, no se le pueden dar embarazadas, o sea, todo medicamento trae en su prospecto las reacciones adversas. Y nosotros, por supuesto, como fieles cuidadores de nuestros dependientes, tenemos que estar todo el tiempo en función de cuando aportamos ese medicamento, qué va a suceder y qué cambios de conducta hay en las próximas horas. Ese es nuestro patrón.
es donde podemos medir, porque como les decía, somos quienes mejor conocemos a nuestro paciente. Y por supuesto, todo esto, manifestárselo al profesional de salud, que al final va a tomar conducta según como vea esa progresión de ese deterioro. No queda de otra. Leticia, muchísimas gracias. Entonces yo creo que ya hoy dejamos Placer. hasta acá. Mañana les compartimos, vuelvo, les digo la presentación y lo mismo la grabación de esta charla para los que lo quieran eh, volver a ver. Mil y mil gracias, un abrazo cuidador, estamos viendo en el camino y nos vemos a más tardar el lunes. Un abrazo, que estén bien, muchas gracias. Abrazo, Gracias. gracias. Muchas gracias. Bye. Saludos a la doctora Gracias a Claudita. Dios todos. los bendiga.